Es increíble cómo ha evolucionado todo lo relacionado con la inteligencia artificial generativa este último año, como mucho año y medio. Todo está yendo muy rápido. En apenas un año, OpenAI lanzó ChatGPT, después GPT-4, después el modelo GPT-4 Vision que te permite analizar imágenes, después todo el tema de poder crear GPTs personalizados y hace unos días, pues ya por fin, la GPT Store. Y lo bueno de que la tecnología está avanzando tan rápido es que a cada paso, a cada nueva evolución, construir software basado en inteligencia artificial es cada vez más sencillo. Y esto se puede ver muy claramente en el caso de los asistentes de inteligencia artificial. Construir un asistente de inteligencia artificial es hoy mucho más fácil de lo que era hace 3 meses. En este vídeo quiero explicarte por qué. Y para ello voy a ponerte un fragmento del curso de asistentes de inteligencia artificial que voy a lanzar la semana que viene. ¿De qué curso estoy hablando? Pues bueno, lo llevo ya comentando un par de vídeos en este canal y es que la semana que viene lanzo un curso en el que enseñaré a construir asistentes de inteligencia artificial desde cero. Es un curso que me lleváis tiempo pidiendo en los comentarios y bueno, pues lo tengo ya bastante avanzado y todavía no sé el día exacto, pero lo lanzaré la semana que viene. Entonces, esto que estáis viendo aquí, esto es la waitlist, también lo he comentado en otros vídeos, pero por si acaso lo vuelvo a comentar. He creado una waitlist en la que te puedes apuntar, simplemente metes aquí tu email y le das a Submit. Entonces, ¿qué ventaja tendréis los que estéis en la waitlist? Pues a los que estéis apuntados a esta waitlist os daré acceso al curso un día antes que al resto. ¿Y por qué es interesante esto? Pues porque voy a hacer lo mismo que hice en el curso de automatización de procesos. Daré un descuento del 30% para los 50 primeros compradores. Entonces, los que estéis apuntados a la waitlist, como os avisaré un día antes que al resto, pues tendréis más oportunidades de beneficiaros de este descuento del 30%. Pondré el enlace de este formulario en la descripción y simplemente metes tu email y le das Submit. Sé que todavía no he explicado exactamente el contenido que tiene el curso, la duración, el precio, faltan muchos detalles por explicar, pero tranquilo porque grabaré otro vídeo explicando todo esto y resolviendo todas las dudas que puedan surgir. Dicho esto, te dejo con un fragmento del módulo introductorio en el que hablo justamente del tema que estaba comentando, en el que explico por qué construir asistentes de inteligencia artificial es hoy mucho más fácil que hace 3 meses, cuando todavía no existía la API de asistentes de OpenAI. Vamos a ver ahora cómo funciona por debajo un asistente de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué componentes tiene y qué herramientas vamos a utilizar para crear esos componentes? Bien, en primer lugar tenemos el usuario, ¿no? Tenemos el usuario que es el que va a mandar los mensajes, el que va a interactuar con el asistente, y tenemos una aplicación, un software, ¿no? Un frontend, ¿no? Tenemos una interfaz, una pantalla, que es a través de la cual pues, el usuario va a enviar mensajes. Y el tercer componente esencial sería el modelo de inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo funcionaría esto? Pues el usuario le manda un mensaje al asistente, entonces en ese momento esa interfaz, ese frontend, lo que hace es se conecta con un modelo de inteligencia artificial para enviarle ese mensaje y que de esa forma la inteligencia artificial pues le devuelva una respuesta. Entonces estos son los 3 componentes esenciales. A priori el flujo es bastante sencillo, ¿no? Tenemos al usuario, tenemos un frontend que podemos hacerlo más bonito o más feo, puede ser en WhatsApp, puede ser en Instagram, puede ser en una página web, puede estar en muchos sitios, y tenemos un modelo de inteligencia artificial que bueno, pues puede ser GPT 3.5, puede ser GPT-4 o puede ser un modelo de inteligencia artificial de otra empresa. Bien, como te decía, este flujo a priori parece sencillo. Pues bueno, realmente no es tan sencillo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, tenemos que gestionar de alguna manera la memoria, ¿no? El modelo de inteligencia artificial no tiene memoria de por sí, es decir, no se acuerda de cuál fue el anterior mensaje. ¿Qué ocurre si tú le escribes a GPT 3.5, ya sea a través de ChatGPT o a través de cualquier sitio? ¿Qué ocurre si le escribes a buscar una peluquería? Pues te va a decir, oye, ¿de qué me estás hablando? A buscar una peluquería no tiene sentido, ¿no? Gramaticalmente. Por eso tenemos que gestionar de alguna manera la memoria, ¿no? Tenemos que darle al modelo de inteligencia artificial acceso al histórico de mensajes previos para que tenga contexto de la conversación y de esa manera en cualquier momento pues, pueda contestar de forma satisfactoria. Entonces, como ya aquí añadimos un elemento nuevo, que es la memoria, pues ya el frontend no se conecta directamente con el modelo de inteligencia artificial, sino que necesitamos construir lo que se llama un backend, es decir, una capa lógica con una serie de instrucciones, de una serie de reglas, que lo que hacen es pues, conectar estos 3 puntos que vemos aquí, el frontend con la memoria y con el modelo de inteligencia artificial. Pero la cosa se complica todavía más, porque imagínate que tú quieres que el asistente te responda en función de la información que contiene una serie de documentos, ¿no? Si eres usuario de ChatGPT Plus ya habrás probado el tema de los GPTs, que bueno, son una especie de asistentes que se pueden crear a través de la interfaz de ChatGPT, y en un GPT, pues tú por ejemplo puedes subir un PDF o un Excel para que de esa forma el GPT te conteste en función de la información que hay dentro de esos documentos
y no en función de la información con la que fue entrenado el modelo de inteligencia artificial o en función de lo que el GPT encuentra en Internet, ¿no? Pues a la hora de crear asistentes de inteligencia artificial, pues también se puede hacer lo mismo, ¿no? Y de hecho suele ser muy habitual. Entonces, eso añade una capa de complejidad, porque cuando el usuario pregunte, oye, ¿a qué hora abrís la tienda?, por ejemplo, pues para que el modelo de inteligencia artificial sea capaz de dar respuesta a esa pregunta, no solo hay que darle acceso al histórico de mensajes, es decir, no solo hay que darle acceso a esa memoria, sino que también hay que darle acceso a esos documentos. ¿Cómo podemos hacer todo esto, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos que utilizar? Pues para construir el frontend, para construir el backend y para almacenar tanto la memoria, ¿no?, con los mensajes históricos previos como los documentos que queramos subir. Pues bueno, aquí te pongo las herramientas más populares, ¿no? Para construir el frontend. Para construir el frontend podemos utilizar una herramienta como BotPress, que es una herramienta que nos va a permitir construir chatbots de forma bastante sencilla y es una herramienta no-code, ¿vale? Que no hace falta tener conocimiento técnico para utilizarla porque no hace falta escribir código de programación para construir ese frontend. Para construir el backend, pues aquí ya la cosa se empieza a complicar un poco más. Para construir este backend que gestiona el tema de la memoria, el tema de los documentos, hay un framework muy popular que se llama LangChain. Y para almacenar tanto lo que es el histórico de mensajes previo como los documentos, pues hay una base de datos muy popular que se llama Pinecone, que no es una base de datos normal, es lo que se conoce como una base de datos de vectores, que lo que nos permite es almacenar en esa base de datos los textos, tanto de las conversaciones como de los documentos, pero en forma de vectores, de forma numérica, para que de esa forma lo que es el backend pueda hacer búsquedas por similaridad. Bueno, puede que en este punto te haya asustado un poco porque he mencionado varias herramientas, te he hablado de que esto es un framework de programación, un framework de Python, te he hablado de bases de datos de vectores, bueno, la verdad que todo esto tiene cierta complejidad. Y es que la cuestión es que hasta hace unos meses construir un asistente de inteligencia artificial era complejo. Hacía falta tener conocimientos de programación, conocimientos de Python, conocimientos de todas estas herramientas. ¿Cuál es la buena noticia? Que en este curso no vamos a aprender a utilizar LangChain, no vamos a ver nada de Pinecone, porque actualmente construir asistentes de inteligencia artificial es mucho más fácil que todo esto. ¿Por qué ahora es mucho más fácil? Pues bueno, porque el 6 de noviembre del año 2023 tuvo lugar la primera conferencia para desarrolladores de OpenAI, que quizás la hayas visto, te recomiendo que la busques en YouTube, pones OpenAI Dev Day y te aparece la conferencia entera, y en ella Sam Altman, que es el CEO, que es esta persona de aquí, introdujo o anunció varias novedades. Entre ellas anunció pues, el nuevo GPT-4 Turbo, que es un nuevo modelo mucho más capaz, con una ventana de contexto mucho más grande. También anunció el tema de los GPTs y otra funcionalidad muy importante, otro producto muy importante, es esto que vemos aquí en pantalla. Anunció el lanzamiento de la API de asistentes. Entonces, ¿qué es esto de la API de asistentes? Pues la API de asistentes es un producto que ha lanzado OpenAI y que lo que hace es sustituir todo esto de lo que te hablaba, ¿vale? Por eso te digo que construir un asistente de inteligencia artificial hoy en día es mucho más fácil que antes. Porque ya no tenemos que preocuparnos del tema de la memoria, ya no tenemos que preocuparnos de subir los documentos vectorizados a una base de datos de vectores, ya no tenemos que preocuparnos de construir este backend con LangChain. Ahora simplemente tenemos que aprender a utilizar la API de asistentes porque la API de asistentes sustituye a todo eso y entonces pues los componentes de un asistente de inteligencia artificial son básicamente dos. La capa del front, que la vamos a construir con BotPress, como te decía es una herramienta no-code que no es muy compleja de aprender a utilizar, y lo que hará este frontend, lo que hará el chatbot de BotPress, pues será conectarse con la API de asistentes. De esa forma, pues BotPress le mandará un mensaje, por ejemplo, hola, a la API de asistentes, y la API de asistentes nos devolverá automáticamente la respuesta. Simplemente tenemos que aprender a utilizar BotPress, aprender cómo funciona la API de asistentes y aprender a conectar ambos componentes. Del resto podemos olvidarnos. Y justamente esto es lo que te quiero enseñar en el curso. Primero aprenderemos a utilizar BotPress, que como te decía es una herramienta no-code. Después aprenderemos o entenderemos cómo funciona la API de asistentes. Por último, conectaremos ambos componentes. Y después lo que haremos será, paso a paso, desde cero, construir un asistente de inteligencia artificial para un caso concreto.